Bueno, bienvenidos tengan todos a este nuevo video. Hoy vamos a seguir con algunas nociones de matemática. En este caso vamos a hablar de la derivada o las derivadas. Bueno, ¿qué es una derivada? Si quieren una definición técnica, hay que preguntarle a un profesor de matemática. En mi caso soy profesor de economía. Entonces, en realidad, la derivada la voy a necesitar para saber, o sea, voy a necesitar y quiero responder para qué me sirve una derivada en economía. Entonces, para eso les voy a mostrar un poco cómo funciona la cosa. Y bueno, voy a suponer que tengo una función y que es función de la variable x. ¿De acuerdo? La derivada la podemos escribir de la siguiente manera. Es la derivada de y con respecto a x. ¿Y vieron cómo lo dije? La derivada de y con respecto a x. Yo no hablé de un dividido, o sea, no fue esto dividido esto. No, es la derivada de y con respecto a x. Así es como se habla en términos de derivada. ¿Ah? Y esa derivada de y, como y es una función de x, termina siendo la derivada de la función de x con respecto a x. ¿Ah? Bueno, ahora, ¿se entendió? ¿Se entendió entonces que esto es la derivada de y con respecto a x? Bien, ahora vamos a ver un poquito más. A esto también lo puedo entender como de la siguiente manera. Es cómo me afecta, cómo afecta la variable y si x aumenta en una unidad. ¿Tá? O sea, cómo se modifica y cuando x se modifica en una unidad. Capaz que visto así no se entiende. Para eso vamos a poner algunos ejemplos un poco más de la vida real. Imaginen que en vez de y, esto es el salario en pesos de un trabajador. ¿De acuerdo? Entonces mi variable dependiente es el salario en pesos de un trabajador. ¿Tá? Ahora, ese salario en pesos del trabajador es una función de los años, la cantidad de años de educación formal que tenga ese trabajador. Entonces, cuando hacemos la derivada, estamos diciendo cómo se modifica la variable salario cuando se modifica en uno los años de educación formal del trabajador. Visto de otra manera, sería como decir cómo me afecta el salario del trabajador promedio el hecho de que este trabajador aumente, o sea, tenga un año más de educación formal. ¿Mm? Básicamente esto tendría que ser obviamente positivo. Cuanto más años de educación formal tenga un trabajador, se esperaría que tenga en promedio mayor salario. Entonces, esta es una manera de entenderlo. Cómo afecta el ingreso de un trabajador un año adicional de educación formal. ¿Ah? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir que los años, la cantidad de años de educación de un hijo, o sea, lo que se esperaría que una persona estudie, qué cantidad de años de educación formal estudie, es una función de la cantidad de años que estudió la madre. ¿Ah? Entonces, un estudio que se hace mucho en sociología. Entonces, cuando vemos la derivada, sería cómo afecta la cantidad de años de educación de un hijo cuando la madre aumenta en uno sus años de educación formal. ¿Ah?
Básicamente es eso. Sigamos con otro ejemplo. Vamos a este. En este caso es una función de producción. Entonces podría decir que la cantidad producida de bienes o servicios es una función de la cantidad de trabajo incorporada al proceso productivo. Básicamente, si hago la derivada, sería cómo me afecta la cantidad, o sea, qué cantidad de productos terminados voy a obtener cuando aumento en uno la jornada de trabajo, o sea, en una hora la jornada de trabajo. ¿Ah? Eso sería una manera de leer la derivada. Voy a poner otro ejemplo. Imaginen que esta es una función de costo total. Bueno, yo podría decir que el costo total es una función de la cantidad de unidades de bien producido. Entonces, ¿cómo leo la derivada? Lo voy a leer. ¿Cómo me afecta el costo total producir una unidad más del bien o servicio? Básicamente es eso. ¿Cómo me afecta mi costo total producir una unidad más del bien? ¿Ah? Eso es la derivada. Para eso la utilizo, cómo la puedo entender. Ahora, miren una cosa. Yo tengo que la derivada me dice determinadas cosas. Por ejemplo, la derivada de y con respecto a x, o sea, cómo me afecta la variable y el cambio en una unidad de x, y dice que es positiva en este caso. Si esto sucede, yo podría decir que la función es creciente. Ahora, si la derivada de y con respecto a x es igual a 0, o sea que la cantidad de y, cómo se afecta la cantidad de y cuando aumenta en 1 x es igual a 0, entonces yo tendría, si eso es igual a 0, que es una función constante. Si fuera negativo esta relación, entonces o sea, la gráfica sería justamente una gráfica decreciente. ¿Tá? Pero en realidad, ¿sabemos cómo evoluciona la variable? Bueno, con la primera derivada casi. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer la derivada segunda. ¿Qué es la derivada segunda? Bueno, volver a derivar lo que ya se derivó. Esa es la derivada segunda. Entonces, vamos a entender. Esto ya lo vimos. Tengo la función y tengo la primer derivada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me dice la primer derivada? En cierta manera me dice la pendiente, hacia dónde se dirige. ¿Ah? Eso es la primera derivada. Pero cuando hago la segunda derivada, que la voy a reconocer por este 2, así, por estos dos que están acá, o sea, no es que esté al cuadrado, sino que es la manera de decir que esta es la derivada segunda de y con respecto a x. Así como esta es la derivada primera de y con respecto a x, esta es la derivada segunda de y con respecto a x. ¿Y esto qué me da? Eso me da lo que es la concavidad. ¿Mm? O sea, respondería la pregunta ¿cómo evoluciona? ¿Tá? La primera derivada es la pendiente, o sea, ¿hacia dónde evoluciona? ¿Evoluciona en forma creciente o en forma constante o decreciente? Ahora, la concavidad, vamos a ver qué es lo que nos dice. Para eso voy a usar el ejemplo anterior, pero voy a tomar solamente una función que es creciente. O sea, la primer derivada me dice que esa función va a ser creciente. O sea, la relación entre y x es creciente. A mayor x, mayor y. ¿Ah? La primera derivada entonces me dice que va a ser creciente. Pero, y acá viene la utilidad de la segunda derivada, me va a decir cómo crece. Si la derivada segunda es positiva, entonces crecería en forma exponencial. O sea, crece, pero es como que
al principio crece menos y luego como que empieza a crecer mucho más. ¿Ah? Si fuera la segunda derivada igual a cero y la primera derivada mayor a cero, eso me indicaría que crece en forma lineal. ¿Ah? Esto sería una recta, crecería en forma lineal. Y si la segunda derivada es negativa, cuando la primera derivada es positiva, eso me dice que crece, pero crece al principio mucho y luego es como que se empieza a detener, a frenar ese crecimiento. ¿Ah? ¿Cómo entendemos estas cosas? Bueno, nosotros las vamos a entender de la siguiente forma. La función, esta derivada primero positiva y derivada segunda positiva, es creciente con rendimientos marginales crecientes. ¿Ah? Así es como entendemos, creciente con rendimientos marginales crecientes. ¿Ah? Sería este caso. Este otro caso sería creciente con rendimientos marginales constantes. Y en este caso, si es positiva y negativa, sería creciente con rendimientos marginales decrecientes. ¿De acuerdo? Así es como se lo denomina más técnicamente. Si la función fuera decreciente, ¿ah? Y las derivadas fueran la segunda derivada positiva, en este caso igual a cero y en este caso negativa, entonces también en este caso caería, ¿ah? La relación sería negativa, pero esa al principio cae mucho y se empieza como a frenar. En este caso cae en forma lineal. Y en este otro, al principio cae menos y luego como que se empieza a acelerar la caída. ¿Ah? Esas son las cosas como nosotros las podemos denominar técnicamente. Ahora, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Para qué me sirve una derivada en economía? Bueno, me sirve para analizar la forma en que evolucionan las variables económicas. Nada más ni nada menos. A su vez, este análisis, ¿tá? Me genera este tipo de razonamiento con las derivadas, me genera un razonamiento muy utilizado en economía, que se llama el análisis marginal. Pero, ojo con la palabra marginal, ojo, porque en este caso el análisis marginal no tiene nada que ver con marginación, con pobreza, con vulnerabilidad. No, en realidad es otra cosa, que la vamos a ver más adelante. Así que bueno, ¿para qué sirve una derivada? Sirve para realizar un análisis de la manera en que evolucionan las variables económicas. Visto esto, entonces lo único que me resta es darles las gracias y hasta la próxima. Chau, chau.